web, un checklist, que no es más que una serie de preguntas para ver si cumple el crédito, ¿no? Yo he extractado algunas. Está también en la web todas las preguntas, pero bueno, habría que preguntar si concuerda con los contratos de compra-venta, el importe, la mercancía, precios unitarios, las condiciones de entrega, condiciones de pago, si son correctos nuestro nombre y dirección, sin errores, si contienen condiciones inaceptables o que no dependen de nosotros, los típicos documentos que tiene que firmar también la otra parte o solamente por la otra parte, etcétera. Si se pueden obtener los documentos de la forma exigida, si son los gastos bancarios por cuenta de la parte pactada, si se pueden cumplir sin problemas las fechas de embarque, vencimiento que hemos dicho antes de fechas, ¿no? Plazo de presentación, si es utilizable con nuestro banco de confianza. Todos estos temas, bueno, yo he tratado las que considero más importantes, pero hay que revisar todos los puntos, ¿no? Y si no es correcto algo, es el momento de pedir la modificación. La modificación, cuanto antes se pida, mucho mejor, porque estamos ahora en el momento en que hemos recibido el crédito, pero posiblemente no hemos avanzado en el proceso de fabricación de esa... Pongo siempre el ejemplo de la máquina, porque en bienes de equipo es donde se ve mejor, ¿no? En esa máquina, ¿no? O sea, realmente no hemos avanzado, pero vamos a modificar y tener el crédito que queremos antes de arrancar con eso, porque luego ya hemos incurrido en unos gastos. Si luego, imagínate que no quiere modificar, ¿no? Porque las modificaciones sí tienen unas condiciones, ¿eh? No se pueden modificar sin el consentimiento de banco emisor, que lógicamente le va a pedir autorización a su cliente, ¿no? Al ordenante, del banco confirmador y del beneficiario. O sea, al final hay que contar, en definitiva, con todas las partes del crédito para modificarlo. Prácticamente, bueno. El banco emisor queda obligado desde el momento que emite la modificación, ¿eh? En cambio, el banco confirmador queda obligado en el momento que la notifique, pero el banco confirmador se puede negar a aceptar la modificación. Es decir, yo modifico, o sea, te notifico la modificación, pero mi confirmación ha quedado anulada. No confirmo, no añado la confirmación ante esta modificación del crédito documentario. No es tampoco muy habitual, porque las modificaciones normalmente son temas razonables, ¿no? Pero imaginaros un crédito documentario de un importe y las partes acuerdan, no, pues vamos a duplicar el importe. Bueno, igual el banco confirmador no quiere asumir ese riesgo con frente al banco emisor. Es capaz de asumir un importe, pero no el doble. O sea, que no tiene por qué aceptar la modificación, ¿eh? Vale, todos los términos permanecen en vigor hasta que el beneficiario acepta la modificación. O sea, que realmente hasta que no acepta el beneficiario tiene que aceptar esa modificación. Como, lógicamente, al final el beneficiario es la parte fundamental del compromiso, es el que recibe ese compromiso por parte del banco. Entonces, ¿está de acuerdo el banco? ¿Está de acuerdo? Hombre, pensar que no todas las modificaciones nacen del exportador. Puede haber modificaciones que nazcan del ordenante, ¿no? Es irrevocable el crédito, no se puede revocar ni modificar sin su consentimiento. La aceptación parcial no está permitida, ¿eh? Habría que hacer otra modificación con los datos correctos, ¿no? Si es que esa no se acepta. Y luego, si hay una modificación que se dice que una modificación que redacte, pues esta modificación será aceptada por el beneficiario, salvo que en el plazo de 20 días no lo acepte. Eso no es válido. Eso las UCP dicen que no es correcto. Esa no se tiene en cuenta, esa modificación, porque no se puede redactar una modificación con aceptación tácita del beneficiario. Tiene que ser una aceptación expresa. Importante. Ya veis que está protegiendo al beneficiario, ¿no? Bueno, entonces ya vemos, si el crédito recibido no es correcto, a modificar. Vamos a suponer que hemos recibido un crédito, no era correcto, se ha modificado, ya está correcto, se fabrica, etcétera, y ya viene el embarque y la utilización del crédito, ¿no? En la utilización del crédito, bueno, ya os lo he dicho antes que tienen que ser correctos los documentos respecto a lo que requiera el crédito. Ojo con las condiciones adicionales, que muchas veces nos fijamos mucho en los documentos requeridos y luego el otro día recibimos un crédito que pedía 18 documentos y luego pedía tenía 26 condiciones adicionales. El doble de condiciones adicionales bueno, casi el doble, no el doble. 18 y 26, además numeradas, claro, porque aquí luego para aclararse luego cuando manden lo que sea, ¿no? Entonces, claro, las condiciones adicionales, muchas veces es muy habitual poner pues que todos los documentos tienen que estar en inglés, muchas veces no podemos conseguir que todos los documentos estén en inglés.
multitud de condiciones. Entonces hay que sobre todo tener en cuenta ese campo también, que es el campo 47 de condiciones adicionales. Hay que leerlo muy bien. Y sobre todo tener cuidado con la presentación en cuanto a tiempo. Yo lo que suelo recomendar es, en cuanto tengas documentos, vamos al banco, que te los mire el banco, que mires si están bien, para que dé un margen de tiempo a poder cambiar algo. Incluso si a veces hay borradores, a veces adelantan hasta oye, mira, que ya tengo un BL en borrador o un certificado de seguro en borrador, así está bien, en borrador. O sea, la gestión documental en la utilización, cuanto más rápido, mejor. Y sobre todo si la presentación, según el crédito, hay que hacerla allí, en origen, o sea, el banco emisor. Porque el banco aquí puede dar un servicio, pero igual no es el banco, puede que no sea el banco donde tenga que presentarse según el crédito, los documentos. Pero sí que es importante ganar ahí tiempo. Y siempre confiando en el banco, ¿no? Y teniendo el banco cerca. Bueno, esto ya hemos hablado, que eso tiene que ser condiciones posibles de cumplir, dependiendo del escenario, coherentes, basadas en documentos. Y aquí, bueno, un tema importante para la revisión. El banco designado, el banco confirmador y el banco emisor, o sea, el banco designado que actúe conforme a la designación, y el banco confirmador y el emisor, cada uno de ellos tiene 5 días para revisar los documentos. 5 días hábiles bancarios, ¿no? En principio, en ese plazo, tiene que determinar si la presentación de los documentos es conforme o la presentación de documentos tiene discrepancias. O sea, tiene algún punto o varios puntos que no son correctos, ¿no? Muy importante el concepto de que no sean contradictorios, los documentos. Bueno, los documentos, cuando hay, después de esos 5 días, bueno, después, puede ser más rápido, ¿no? Pero en principio tiene ese plazo. Tiene que decidir, o si rechaza, bueno, se aceptan los documentos, está claro, pero si se rechaza, tiene que decir las discrepancias, todas además, no puede comunicar unas discrepancias y luego otras, tiene que decir todas, y tiene que decir la situación en que se quedan los documentos, que puede ser a la espera de instrucciones, o se devuelven, o se está esperando un poco a la espera de instrucciones, pero esperando a que el ordenante determine si le acepta o no esa documentación. Lo vemos un poco en este esquema, ¿no? En teoría ya hemos dicho que el tiempo es 5 días, pero claro, vamos a decir que 5 días sería cada banco además, Entonces se revisan los documentos, son conformes o no conformes, ¿no? Esta revisión es aquí, imaginaos que es aquí en San Sebastián, en la avenida 21, ¿no? Por ejemplo, donde está el centro de extranjero. Estos documentos, si son conformes, entonces, nada, se entregan los documentos y se acepta el pago. Bueno, eso sería si el banco de aquí fuera banco confirmador, ¿no? Si resulta que no son conformes, el banco determina que no son conformes, lo que hemos dicho antes, se quedan los documentos a disposición del presentador. Pero, bueno, ahí veis que hay una W que es de espera, ¿no? Se quedan en espera. ¿Y espera qué? Pues se queda en espera, a disposición, pero en espera de que el ordenante acepte o no la documentación. Esta sería la actuación del banco de allí, el banco en Bangkok. Entonces, el ordenante puede decidir aceptar o rechazar esa documentación. Si la rechaza, pues los documentos, claro, están en disposición y entonces se procederá a devolverla. Los que se han quedado en disposición de devolución se devolverán, ¿no? Los documentos al banco presentador. Y si el ordenante acepta, el banco que está, el banco de allí, puede rechazar la documentación, o aceptarla. Es decir, una documentación, en resumen, una documentación aceptada por el ordenante, por vuestro cliente, no necesariamente va a ser aceptada por su banco. Que es un concepto que a veces dijo, pues vaya riesgo. Hombre, es que el riesgo está en que la presentación hay que hacerla bien. Porque si la situación entre ese banco y el cliente vuestro se ha deteriorado, el banco va a rechazar la documentación, aunque el ordenante quiera pagar. O sea, va a rechazar. Imaginaos que el banco, digamos, le ha dado
o tiene unas líneas de riesgo con esa empresa, pero ha decidido que tiene que cerrar esa relación, porque no. Entonces, si puedes salir de ese compromiso, bueno, de hecho, el compromiso muere en el momento en que los documentos no son conformes. El banco emisor ya no tiene compromiso, no se ha cumplido el crédito, el compromiso inicial ya ha desaparecido. Ahora, si los documentos se aceptan por su cliente y él también, como banco emisor, vuelve a tener ese compromiso. Digamos, se renueva el compromiso. Si lo rechaza, nos hemos quedado sin compromiso de banco emisor. Importante concepto. Entonces, claro, los 5 días es si todo va, los 5 días que tiene el banco, es el banco de allí. Al principio me lía cuando se explica, esta sería cómo actúa el banco del emisor, realmente, ¿no? Entonces, el banco emisor, al final, si resulta que los documentos son conformes, pues esos ya no se cometen 5 días, porque para la aceptación por parte del ordenante y tal, no hay un plazo, para ella no hay un plazo. O sea, entonces, claro, se retrasa, ya como mínimo se retrasa la aceptación de los documentos, y si es un pago vista, pues el pago. Con lo cual, importantísimo que la presentación vaya bien. Bueno, esto es un resumen, que no me quiero extender mucho porque... bueno, y con un matiz aquí, ¿no? Para que el crédito documentario sea una garantía bancaria y además la propia mercancía nos sirva de garantía, lo vamos a ver también con la remesa documentaria, ¿no? Pero necesitamos que los documentos sean imprescindibles para el ordenante. O sea, hay muchos casos, una práctica que, bueno, que a veces igual no queda otro remedio, pero que es mandar parte del juego de los BLs por fuera del crédito, ¿no? Tú mandas 2 originales por el crédito, otro por fuera, pues porque la mercancía igual tarda mucho en llegar y así van despachando, etcétera. Pero claro, luego si hay un problema, tu cliente ha dispuesto de la mercancía, o sea, tarda mucho en llegar los documentos igual a través del crédito, porque puede haber ese proceso. Hombre, hay que intentar siempre que los créditos sean lo más directos posibles, ¿eh? En un crédito pueden intervenir muchos bancos, puede haber una cadena de bancos hasta que llegue aquí, ¿no? Entonces es mejor que sea del emisor al designado por vosotros. Ese sea el esquema fundamental. Sí, a veces no es posible, pues porque el banco emisor pues tiene un banco en Europa que muchas veces es la filial del país correspondiente de este grupo, entonces al final todos sus créditos van por ahí, o sea, no siempre es tan sencillo, ¿no? Pero las instrucciones deben ser en esa línea. Entonces, si el juego, vuelvo a insistir en lo de los documentos, si el juego no va completo en el crédito documentario, si luego, digamos, ya no tiene por así decir, necesidad de aceptar los documentos para despachar la mercancía, ya la ha despachado con el documento que le hemos mandado por fuera, ¿no? Entonces, perdemos seguridad, ¿eh? Bueno, voy a daros algunas pinceladas también sobre otras modalidades porque el riesgo de impago ya sabemos lo que es, la moralidad del deudor, conocer al cliente, ya hemos dicho, y hemos hablado de crédito documentario. Entonces vamos a hablar un poco de la garantía bancaria, el seguro de crédito, factoring forfeiting y crédito comprador, que son otros instrumentos de cobertura. Bueno, cuando hablamos de los medios de pago o de cobro según se mire, y las garantías, si queremos analizar su seguridad, podemos clasificar según este cuadro, ¿no? Evidentemente, lo más seguro es tener un cobro anticipado. Ya hemos dicho que es parcial, puede ser habitual, total realmente no suele ser, salvo mercancías muy específicas, que no hay competencia y tal. Otro nivel de seguridad sería ya un compromiso bancario sin condiciones, que serían letras avaladas o pagarés avalados, ¿no? Al final es un compromiso de pago a una fecha, y eso es, bueno, pues no hay ninguna condición. A esa fecha el banco se ha comprometido a pago. Una garantía a primera demanda, bien sea por carta o por SWIFT, muchas veces las condiciones son simplemente un requerimiento de pago, diciendo que se ha incumplido, y es prácticamente sin condiciones, ¿eh? Y ya pasamos al siguiente nivel, que es los compromisos bancarios con condiciones. Que ahí estaría, bueno, las stand-by, hemos dicho, bueno, que son prácticamente como garantías, aunque tienen nuevamente condiciones documentales.
copias de documentos y tal. Entonces, bueno, luego estaría el crédito documentario, ya hemos visto claramente, es un compromiso condicionado al cumplimiento del propio crédito y a los documentos. Y luego también se puede redactar una garantía documental, una garantía bancaria documental con una serie de condiciones, etcétera. Pasa que esas no son tan fácilmente aceptables. Y luego estaría todo el resto, digamos, de medios de pago que van sin garantía bancaria. Y ahí estaría el más seguro dentro de esto, se considera la remesa documentaria. Luego estaríamos con una remesa simple, que sea pero con un compromiso del deudor, o sea, una letra aceptada o un pagaré. El deudor nos ha aceptado una letra, hay un compromiso suyo, al menos recogido en un título, en un documento mercantil. Y bueno, según qué países, pues eso puede permitir una acción judicial ejecutiva en el país, etcétera, ¿no? O sea, una forma de cobrar mejor, porque hay un reconocimiento de deuda y todo eso. Bueno, eso por un lado. Y luego está lo que es la remesa simple o electrónica, vamos, sin ningún compromiso. Bueno, ahí entraríamos en el capítulo ya de SEPA, los sistemas de adeudo, Core o B2B, serían, no dejan de ser un sistema de adeudo, de giro, a una fecha electrónicos, ¿no? Con fichero. Y luego hay una serie de instrumentos por países que van a seguir funcionando, al menos la LCR francesa lo han considerado como un sistema de letra, letra o pagaré, y entonces va a seguir existiendo. No así el cuaderno 58, que como sabéis tiene también una fecha de caducidad en febrero de 2016. Bueno, entonces, claro, este grupo, vamos a decir, tiene una ventaja frente a los de abajo, ¿no? Y es que la iniciativa de cobro la tiene el exportador en este caso, ¿no? O sea, decir, bueno, pero no hay compromiso del deudor, en ninguno hay compromiso. Los compromisos no hay compromiso de banco y tal, efectivamente, pero sí que tienes una facilidad para cobrar en la medida que suele ser más fácil si una empresa tiene dificultades de pago el no realizar transferencias, no realizar pagos, bueno, según qué transferencias y tal, pero que devolver un adeudo, ¿no? Que genera un problema, suele generar un problema. O sea, la iniciativa de cobro de pago tiene cierta importancia en la seguridad. Tampoco penséis que por tener yo la iniciativa voy a cobrar, ¿no? Tú mandas como ahora, ¿no? Pues un cuaderno 58 o mandes un SEPA Core, no quiere decir que vas a cobrar, te lo puede devolver. Pero bueno, quizás es más duro devolver eso que te mande una transferencia. Dirán, no, te empezará a poner excusas, no te la mando, que ahora no puedo el mes que viene, no sé qué. Si originas tú, siempre parece como que tienes más control del cobro. El control siempre es más seguro, más seguridad, ¿no? La incertidumbre de cuándo te va a mandar, cuándo no sé qué, eso es inseguridad, ¿no? Ese sería el argumento un poco de ponerlo más abajo, ¿no? Porque al final son medios de pago simples y que no te aportan tampoco más seguridad que la propia de quien tiene la iniciativa, ¿no? Bueno, en este grupo de que la iniciativa de pago la iniciativa es del que paga, no del que cobra, estaría la transferencia, lógicamente el cheque bancario que te lo envía cuando te quiere pagar, o el cheque personal que te lo envía cuando te quiere pagar. Bueno, en la remesa documentaria, que sí que se utiliza y nos están saliendo consultas ahora en temas de Argelia y tal, porque, bueno, la remesa documentaria puede aportar seguridad, pero es un poco la seguridad también de los propios documentos que te permiten despachar la mercancía, ¿no? Entonces, si es a la vista y la garantía es la mercancía, pero siempre que se cumplan también unas condiciones, ¿no? Que los documentos sean imprescindibles. Normalmente son imprescindibles los BLs para poder despachar, si no, no se puede retirar del puerto la mercancía. Y entonces ahí estamos hablando entonces, en Incoterms del grupo C, del grupo D, en que el control del transporte lo tiene el exportador. Luego tener en cuenta que también la documentación, como pasa con el crédito, debe ir toda completa por la vía bancaria. Y luego tener en cuenta que a veces no hay BLs, pero sí que hay aduanas o documentos que exigen que los necesita el importador, con lo cual también puede ser la remesa documentaria una vía. Donde no tiene mucho sentido, bueno, yo no le veo, vamos, en principio es en Europa, por ejemplo, ¿no? En Europa una remesa documentaria no hay aduanas, las mercancías no van por camión normalmente, ¿no? O por avión o por tren, no tiene mucho sentido una remesa documentaria. En otros países,
para evitar que el otro tenga que emitir un crédito documentario y tal. Bueno, la otra parte, ¿no? Que siempre le va a consumir riesgo, puede tener más gastos. Bueno, si se cumplen ciertas condiciones, pero pensar que la mercancía, en caso de que ocurra un impago, va a estar en el país de destino. Muchas veces esa mercancía es específica, que no vale para otro cliente, o hay unos gastos de almacenaje, o hay que repatriarla, unos gastos de transporte, etcétera, ¿no? O sea, la remesa documentaria, yo pondría, si es que es segura, con un interrogante, ¿no? Bueno, y luego las garantías de pago, la garantía bancaria de pago, aquí en la definición, promesa independiente, y se insiste en la independencia respecto al contrato, de pagar a un tercero una suma determinada, ¿no? A su simple reclamación, o también puede ser documental, o sea, acompañada de documentos, o con unas condiciones. También se puede marcar unas condiciones a una garantía bancaria. Y bueno, pues en función de que ese pago, pues debe decir cuál es la razón. Con las nuevas URDG hay que decir cuál es la razón del incumplimiento. O sea, no basta con decir, requiero el pago y págame. No, es decir, me requiero el pago porque no me ha enviado la mercancía. O si es de pago, requiero el pago de la garantía porque a su vez el deudor no me ha pagado, porque el cliente no ha hecho el pago. Entonces requiero al garante. O sea, siempre hay que poner motivo, ¿eh? Y porque puede ser eso, por una omisión de un cumplimiento de una obligación, por dinero prestado o adelantado, o a raíz de una deuda. Bueno, en el caso del vendedor, pues ya hemos dicho, cuando hay una cancelación unilateral de contrato durante el periodo de ejecución, o cuando hay un riesgo de impago, pues puede haber una garantía, ¿no? Y luego lo que os quería decir antes, ¿no? Que la garantía y la stand-by son muy parecidas. La garantía viene en Europa, de la legislación europea, de la fianza, y en Estados Unidos, como no se podían prestar garantías por cuenta de terceros, la banca desarrolló una garantía autónoma a través del crédito documentario. Entonces surgió la stand-by. La stand-by es un tipo de crédito documentario en el que no se utiliza, se queda en espera, en stand-by. Pero no deja de ser una promesa igual que la garantía, ¿eh? Es una promesa bancaria muy parecida. Tiene algunas diferencias prácticas, pues tienen normalmente otras reglas, pero todas son de la CCI, o sea, de la Cámara de Comercio Internacional, con lo cual son muy parecidas, ¿eh? Las ISP 98 son específicas de stand-by, las UCP son las de créditos documentarios, y las URDG 75836 son las de garantías bancarias, y tienen muchas cosas en común. Pero sí que hay ciertas diferencias. Puede ser pagadero en otro banco diferente. Transferible ahora con las nuevas normas también puede ser. Puede tener pago diferido. Una garantía normalmente no tiene pago diferido. Es cuando se requiere el pago y punto. Y luego una diferencia fundamental es que las stand-by como créditos se pueden confirmar y las garantías bancarias no se pueden confirmar. El mecanismo para añadir la garantía a una garantía bancaria, que es muy habitual, imaginaros un ordenante, el garante, el banco, ¿no? Y el beneficiario. Imaginar que tenéis que licitar pues en Argelia, ¿no? Y requieren de una garantía de banco argelino, el pliego de condiciones. Pues el banco de aquí no puede emitir la garantía, no cumpliríamos con el pliego, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, pues el banco de aquí lo que hace es emitir una contragarantía, que llamamos, a un banco en Argelia, a un corresponsal, y el corresponsal es el que emite la garantía al beneficiario. Esa es una garantía indirecta o un esquema de contragarantía-garantía que es bastante habitual en licitaciones, pero bueno, no solo en licitaciones, también en otro tipo de operaciones, porque aquí ya se añade la complejidad legislativa, es mayor, porque la contragarantía en principio estaría sujeta a la normativa de aquí, la garantía de allí local está sujeta a la de allí, y muchas veces prefieren, o problemas de divisa, de moneda, pues nosotros igual no podemos emitir una garantía en una divisa no convertible, pero el banco de allí sí. Entonces lo que hacemos es emitir una garantía en dólares a ese banco para que emita luego en la divisa local. O sea, pueden tener distintos motivos, por temas de normativa, de licitación y tal, pero se utilizan mucho las garantías indirectas, ¿eh? En cambio, con una stand-by, el emisor emite una stand-by al beneficiario, entonces lo que tendría es una figura ahí en medio que sería el banco confirmador. Al final es que el concepto es el mismo, pero no es exactamente igual. Y entonces añade la promesa
como un crédito documentario añadiendo la confirmación. Un poco lo que os decía, ¿cuándo surgen las garantías y por qué y cuándo hay ventajas, ¿no? Por exigencia legal o comercial, porque hay una serie de ventajas en cuanto a la legislación, conocimiento de, etcétera, ¿no? Bueno, entonces las garantías básicamente las principales son esas 5, aunque ahora estamos viendo la de pago realmente, la última, las de arriba, las 4 primeras son en otro sentido, ¿no? En el sentido de que se le piden normalmente al exportador, pues o bien por presentarse una licitación, o para el cumplimiento de un contrato, o por un pago que se le ha hecho anticipadamente, o por el mantenimiento luego del periodo de garantía propio de la máquina o de los equipos, ¿no? Entonces, ahí tenéis los nombres también en inglés, tienen distintos nombres. A veces en vez del término guarantee se utiliza el término bond, B-O-N-D. Es mejor, bueno, nosotros recomendamos no utilizar porque bond significa muchas cosas, entonces es mejor no utilizar guarantee, es donde nos entendemos enseguida, pero el bond. Y luego el esquema que ya hemos visto antes de las garantías, ¿no? Hay otros modelos y otros tipos de garantías, bueno, hay multitud de esto, ¿no? De variantes, ¿no? Pero hay unos muy típicos que son para aduanas y para tránsito comunitario, y otros también para cuando se manda mercancía a ferias y tal, ¿no? Los cuadernos ATA y todo esto, que suelen exigir una garantía. Facilidades crediticias es cuando un banco de aquí emite una garantía a un banco local, normalmente porque en ese país hay una filial de la empresa de aquí, y le permite entonces darle garantía a ese banco local para darle financiación a la filial. Entonces esas garantías de facilidades crediticias a favor de una, muy típico pues en países donde se están implantando muchas empresas guipuzcoanas, pues en China, India, etcétera, Brasil, México, garantías de facilidades crediticias, porque lógicamente el banco de allí, para darle líneas de crédito de esto, no conocen a la empresa, ¿no? Entonces lo que dicen, no, a mí que me mande una garantía bancaria vuestro banco en España, y el Banco de España emite una garantía a favor de un banco allí, que se llama de facilidades crediticias, para que le dé crédito. Se suelen renovar anualmente y tal. Bueno, muy utilizado. Muy utilizado con el tema de filiales. Luego, los avales en efectos. Bueno, en efectos, normalmente cuando se avala un efecto o se garantiza el pago de esa letra o de ese pagaré, no solemos hablar de garantía, hablamos de aval. Es un tema terminológico. Al final, un aval de un efecto es compromiso del banco expresado en el propio documento. Avales de efectos. Y las letter of indemnity son cuando se extravían documentos, se emiten unos compromisos, una especie de garantías para sustituir a los BLs extraviados, tal. Pensar que en el tráfico documental, cuando se ha puesto el esquema de que se pueden perder o se pueden extraviar, eso puede ocurrir. Normalmente los documentos van por courier, pero hay documentos que se pierden, y entonces, claro, no se puede despachar la mercancía si no hay una garantía bancaria en sustitución de un BL, por ejemplo, que se ha perdido, ¿no? O también cuando se pierden cheques y tal, se hacen letter of indemnity de cheques. Y las comfort letters, nada, son compromisos que dan empresas matrices a sus filiales, la empresa matriz, o sea, por cuenta, digamos, de la matriz, a favor un poco de los bancos, para que los bancos también den financiación. Muchas veces las matrices se les exige comfort letter, como compromisos de que no se van a salir de esa empresa, que les van a apoyar, de que en caso de que no pague, pues van a gestionar, etcétera. Tampoco es que avalen la póliza de préstamo, eso sería un aval, una garantía, serían garantes en la póliza de préstamo, pero sí que dan un compromiso en ocasiones. Bueno, las ventajas de utilizar las URDG, que son las normas de la Cámara, están claras, ¿no? Aquí, pues independiente, revocable, está es con un marco regulatorio seguro, etcétera. Vale. Entonces vamos a entrar en otro capítulo ya no tan bancario, ¿no? Que es el seguro de crédito a la exportación. Os recuerdo que estamos viendo el riesgo de impago, ¿no? Entonces, lógicamente, para cubrir el riesgo de impago, enseguida pensamos en el seguro, ¿no? Entonces, bueno, el seguro nos está garantizando una indemnización en caso de insolvencia. Al final es un seguro de insolvencia, digamos, ¿no? Bueno, las partes que intervienen, pues es la entidad aseguradora, que ya veremos que son 4, básicamente son 4 entidades,
el tomador, que eso es el exportador, o a veces la entidad financiera, y luego el asegurado o el deudor, ¿no? Y luego el beneficiario puede ser el propio tomador o puede ser un tercero. En ocasiones, los beneficiarios de este tipo de pólizas son las entidades financieras, ¿no? Los bancos que financian las operaciones, que, por ejemplo, anticipan facturas, y ese anticipo de facturas que están aseguradas con un seguro de crédito, pues digamos que se entregan a la entidad financiera, que asume la financiación si la póliza de seguros si son beneficiarios de la póliza de seguros, de forma que si no paga el deudor, la compañía de seguros le tiene que indemnizar al banco, que es el que ha anticipado los fondos. O sea, es un esquema más o menos a veces lógico, ¿no? Lo que pasa, claro, si se cede una póliza, se cede entera, ¿eh? Normalmente se cede, ¿no? Bueno, a mí se puede ceder igual un deudor, tal. O sea, quiere decir que a la hora de hacer esa operativa hay que ver si la entidad financiera o el banco te puede dar anticipo de todas las facturas, ¿no? Tiene que tener línea de riesgo para todo, ¿no? Pero bueno. Las operaciones que se aseguran son las operaciones de exportación, ¿no? De bienes y servicios. Y las entidades, los bancos también podemos asegurarnos operaciones de crédito, de prefinanciación o posfinanciación. Ejemplo claro, el crédito comprador. El crédito comprador es un crédito que vamos a ver un poco más adelante, que dan las entidades financieras contando con un seguro de crédito, de CEST. También lo utilizamos para confirmar créditos documentarios. O sea, los créditos documentarios, la confirmación no hemos entrado mucho porque lo vemos con riesgo país, pero que sepáis eso, que hay pólizas de confirmación de créditos documentarios o garantías, vaya. Bueno, el servicio que da una póliza de estas de seguro de crédito, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, la clasificación, el control de los riesgos, la gestión del recobro y la indemnización, ¿no? Y luego los riesgos que se asumen normalmente suelen ser una cobertura del 80-90, yo creo que casi todos están en el 80, y luego por 100 de lo que es el importe de la operación, y luego los riesgos serían, algunas pólizas cubren el riesgo comercial exclusivamente y otras cubren el riesgo político también, riesgo país, ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, las pólizas que tenemos, las compañías que tenemos ahora son estas 4, ¿no? CESCE, COFACE, Solunion. Solunion es la unión o el convenio que tiene Mapfre con Euler Hermes, y crédito de caución, que ahora es de Grupo Atradius. Ya veis que está entrando, pues, CESCE es la ECA, bueno, la compañía de seguros pseudoestatal de España, ¿no? Es compañía española de seguros de crédito a la exportación. COFACE es la francesa, Euler Hermes es la alemana, y Atradius creo que me parece que es la holandesa. O sea que las compañías privadas totalmente privadas han ido, vamos a decir, que perdiendo terreno frente a las que tienen participación pública. Entonces ya veis los límites de cobertura. Bueno, he puesto 4 características porque si entramos en las características podemos tirar las 2 horas, ¿no? Pero la cobertura que da para riesgo comercial es el S80, el límite, vamos, y el riesgo político lo cubre al 99%. COFACE 80, 90. Solunion 90, pero luego según países, riesgo político. Y crédito y caución 80, y riesgo político no cubre. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen las declaraciones? El proceso de contratación, la comunicación de siniestros, proceso indemnizatorio. La verdad que el mundo es un mundo bastante complicado, ¿eh? Y a la hora de comparar pólizas, a mí me parece también complicadísimo. Entonces, de ahí sí os recomiendo, bueno, según que si tenéis necesidad de esto, que utilicéis alguna correduría, porque suele ser bastante complicado. Yo sí que os he querido marcar 2 puntos que a veces no se controlan, no se conocen. Uno, que la indemnización máxima es la que os pongo ahí. En todas las compañías está topado. Un siniestro, claro, esto le afecta mucho a una empresa que no tiene un gran número de clientes, sino que tiene pocos clientes, operaciones grandes. Entonces, cuidado con un siniestro que tiene un tope, ¿eh? Aunque esté dentro del límite de ese cliente, la indemnización no puede ser más de 25 veces la prima. Bueno, en el caso de COFACE, 30 veces la prima.
insisto, afecta si tienes, no tienes ventas atomizadas, sino ventas muy concentradas. Y luego otro tema, la disputa comercial. Muy importante la disputa comercial, porque si hay una disputa, lo veremos también en factoring, si hay una disputa comercial, hay que esperar a que se dirima esa disputa para poder ser indemnizado, que es el mismo problema que, bueno, el problema, hay que entender las desventajas también, ventajas y desventajas de cada producto, la misma desventaja que puede tener el factoring, ¿no? Bueno, entonces el factoring, que bueno, está relacionado al final con el tema de seguro, porque sí, ya veis que los servicios pueden ser bastante, son comunes, pero aquí hay una cesión de la factura a favor del factor. El factor es el nuevo titular de, entonces, de los créditos comerciales y puede dar varios servicios, ¿no? La administración puede dar el servicio de gestión, de cobro, el servicio de cobertura de la insolvencia y de la financiación. Se pueden contratar muchas veces por separado, O sea, puedes hacer un factoring solamente para la cobertura de insolvencia y no quieres financiación, Normalmente se contrata en lo que es al menos exportación, la modalidad ahí que ponemos la B, ¿no? Factoring sin recurso, con notificación al deudor, o sea, con gestión de cobro y con financiación. Ese es el esquema más o menos normal, Pero hay muchas modalidades. Bueno, este es el proceso un poco de contratación, que os dejo para que lo veáis, pero prefiero explicaroslo en este esquema, ¿no? En el factoring realmente hay dos sistemas principales de gestión, ¿no? Uno es lo que llamamos la cadena de factores, que la cadena de factores es, hay una operación comercial, pues tenemos por un lado hay que notificarle al deudor, claro, que se han cedido la operación comercial esa, la factura, y entonces el cedente lo que hace es, que sería el exportador, ¿no? Envía la remesa de facturas con la documentación y solicita entonces los servicios de ese factoring, ¿no? Que ya previamente habrá un contrato, etcétera, ¿no? Entonces, el factor de exportación realmente solo hace la financiación, y lo que hace es utilizar un factor del importador, con el que ya previamente evidentemente hay un acuerdo, hay una cadena de factores, ¿no? Que es ese factor el que hace la cobertura, porque es el que conoce, es el que está en ese país y conoce al deudor, lo puede clasificar, y es el que entonces hace la cobertura y también hace la gestión de cobro. O sea, que realmente están repartidas las funciones así, en ese esquema. Y otro esquema sería el de esquema con aseguradora, ¿no? Entonces, la primera parte es igual, ¿no? El cedente notifica o sea, que tienen las facturas, un cliente que previamente que se ha clasificado y un contrato de factoring previamente firmado, el factor lo que hace es la financiación. Entonces lo que hace es la cobertura con una compañía de seguros a cambio de una prima, y luego esas facturas las envía a una empresa especializada que es la que hace la gestión de cobro. Esos son los dos esquemas básicos, ¿no? ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Bueno, pues hay entidades financieras o empresas de factoring que utilizan uno, otros utilizan otro, ¿no? Nosotros lo utilizamos, en nuestro caso concreto, en función del país, ¿no? En unos países consideramos que funciona mejor la cadena de factores, en otros países consideramos que funciona mejor la compañía de seguros. Entonces, según qué país y la experiencia que tenemos en ese país, lo canalizamos por un soporte o por otro, para intentar que dar el mejor servicio, ¿no? Entonces, bueno, por continentes el factoring, esta es el gráfico de la izquierda, es de una de esas cadenas de factores, O sea, no serían las cifras globales de factoring, serían las cifras de esa cadena. De todos modos es la cadena más importante de factoring. Y la de la derecha sí, hombre, ya ves que tampoco hay muchas diferencias, pero lo que sí destaca es que en cualquiera de los dos gráficos Europa es la que se lleva el 60-70% del factoring. Claro, tenéis que pensar que el factoring, al final, el medio de pago normalmente es la propia factura, la propia transferencia, ¿no? Factura-transferencia, ese es el esquema cuenta abierta, que es el esquema normalmente que encaja más en el factoring, ¿no? Y ese esquema de cobro es habitualmente utilizado en Europa, aparte que Europa es donde porcentaje de exportación europea es el mayor, ¿no? Que están creciendo países emergentes, etcétera, pero todavía Europa sigue siendo el peso de la exportación, Entonces, este sería el factoring de exportación por continentes, ¿no? Entonces, fijaros que tiene mucho peso Asia, también. Y bueno, y también América, pero bueno.
pero más Asia. Bueno, las ventajas del factoring, bueno, la cobertura aquí es del 100%, posibilita financiación de facturas, bueno, en principio es del 100%, pues si es con seguro, pues igual puede ser algo menos. La gestión de cobro, pues lo hace una entidad local, bueno, la gestión de recobro, en caso de demora, se clasifican los deudores, se mejoran los ratios de balance y, bueno, los ratios de balance ya sabéis que al ser sin recurso, factoring sin recurso, pues se consigue, digamos, pasar de deudores a tesorería sin incrementar deuda bancaria, ¿no? Es una deuda o una financiación sin recurso que no va a la CIRBE ni incrementa pasivo, ¿no? Que muchas veces eso equilibra mejor el balance y da mejores ratios, ¿eh? Se suele a veces factorizar a final de año, determinadas empresas que no necesitan financiación tanto, pero prefieren factorizar a final de año para, para que le quede mejor un poco la foto del cierre, ¿no? Y luego ayuda a nuevos mercados y nuevos compradores, ¿no? Pero bueno, el factoring también tiene debilidades, ¿no? Y probablemente suele ser que el precio, ¿no? Que suelen tener unas tarifas bastante elevadas. Y el segundo, que es que a veces no se clasifican los deudores, ¿no? Sobre todo cuando empezó una época un poco de crisis, determinados sectores, etcétera, es prácticamente imposible clasificar todo lo que está relacionado con construcción, etcétera, ¿no? O sea que quizás primero hay que preguntarse si realmente pueden dar riesgo, ¿no? O pueden clasificar a los deudores y luego ya pues seguir avanzando, ¿no? Pero muchas veces el problema está ahí, ¿no? Bueno, y luego otra modalidad que es el factoring con cobertura, que es cuando hay una póliza de seguro de crédito, o sea, el exportador tiene una póliza de seguro de crédito y digamos, el factoring se basa en esa propia póliza del exportador. Esa es la cobertura que da esa póliza y en base a eso se hace un factoring, ¿no? Es un poco lo que os he dicho antes como anticipo de facturas, ¿no? En vez de factoring, aquí habría con factoring hay una cesión de facturas, pero la cobertura viene dada por esa póliza ya propia del cliente exportador en ese caso, ¿no? Bueno, aquí comparo un poco los dos productos, que son el factoring y el seguro de crédito. Ya veis que bueno, el factoring implica más servicios, implica la gestión de cobro, se asegura el 100% en caso de impago. Se suele indemnizar en plazos más razonables, ¿no? Pues de 130 días. Y luego, bueno, pues se paga la comisión sobre cada cesión y los gastos de estudio una sola vez, ¿no? Y el seguro, bueno, pues se paga las primas por adelantado en base a un volumen previsto, ¿no? Que luego se ajusta al final de año, ¿no? Y luego se paga también gastos de estudio, se asegura eso, ya hemos visto antes, entre un 80 y 90, y la indemnización suele ser bastante larga. Algunas compañías se indemnizan hasta una cantidad, me suena que hasta 10.000 euros o algo así, o 15.000 euros, indemnizan en plazo más corto. Y luego a partir de ese importe ya se van a los 5 o 6 meses. Pero bueno, en general son esos plazos, 5 o 6 meses. Y luego puede asegurar riesgo político también, ¿eh? El seguro de crédito, una ventaja de varias pólizas que pueden asegurar el riesgo país, ¿eh? Ahora una preguntita. Sí. La diferencia de, por ejemplo, hacer un seguro con crédito operación, por parte de lo que sea, o el factoring, por una parte está el tema del coste, que dice menor coste o mayor. Porcentualmente vuelve mucho, depende, porque la otra pega está claro que es la que dices tú, igual vas a pedir un factoring y hubiese posible cliente tuyo entre que te lo declaran, no, entre que te lo clasifican y tal. Sí. Te lo clasifican y tal, igual pierdes tiempo, ¿no? Pero más el tema del coste también hay igual también, que suele ser mucha diferencia. Bueno, hay que entender que es que son servicios, sí, hay diferencia, pero bueno, el componente, digamos, de coste de lo que es cobertura de riesgo debería ser más o menos parecido, ¿no? Al final, lo que pasa es que, pues de hecho, a ver, el que he dicho, nosotros, por ejemplo, la parte que hacemos de factoring con aseguramiento lo hacemos con CESTE. O sea que dices, bueno, sí. Otra cosa es que luego compares no con una póliza CESTE, sino con otra de COFAS. Bueno, como también pasa comparando pólizas de seguro de crédito unas con otras, ¿no? Puede haber diferencias de precio. Pero lo que pasa es que el factoring sí que te hace una gestión también del cobro, ¿no? Yo creo que hay, claro, al haber una notificación, una cesión, ¿no? Una cesión y luego una notificación del deudor, el deudor se obliga a pagar a una cuenta del propio esquema de factoring, del propio factor, o puede ser
el factor de importación o el propio factor de aquí si es con aseguramiento. Y entonces, claro, esa gestión y administración yo creo que sí que encarece algo, ¿no? O sea, yo creo que tiene un servicio añadido, que es esa gestión de los cobros de las operaciones, ¿no? Porque luego en caso de impago y etcétera, pues las dos te están dando un servicio de recobro, uno te da más cobertura, el factoring no te cubre riesgo político, el seguro de crédito sí. Hombre, tienes diferencias, pero... Y en el precio, hombre, yo creo que lo mejor es pedir varias ofertas y comparar. Porque no solo entre el factoring y el seguro de crédito, insisto, entre propias pólizas de seguro de crédito. Lo que pasa es que luego la comparación no es fácil, porque es como pasa con muchos temas, ¿no? Que cuando quieres comparar algo dices, bueno, es que claro, como la oferta no es igual, es que al final dices, joder, aquí hay mil variantes, que cómo las comparas, ¿no? Bueno, al final igual es comparar los datos más principales, los que te interesan, y ver cuál te da. Luego, no todas las compañías, es que también depende mucho de los deudores, de qué países, incluso a la hora de clasificar, con una compañía se clasifican igual, con otra no. Algunas están mejor posicionadas en Sudamérica. CESTE, por ejemplo, está muy bien posicionada en Sudamérica, tal. COFACE, pues, mi opinión, está como más posicionada en África. No sé, es que depende un poco sus matices, ¿no? Por eso digo que yo creo que eso es un mundo complejo. Al final, yo ahí sí que recomiendo, bueno, a ver, si tenéis una problemática seguros ahí, de seguro de crédito importante, y ahí estáis jugando pues el riesgo principal, que es el riesgo de impago, ¿no? Pues el contar con algún especialista en seguros, ¿no? Con una correduría. Yo es lo que... Vamos, porque yo creo que no es sencillo. Y ahora se ha simplificado porque hay menos compañías, porque ya veis que, lo mismo que en los bancos, pues han quedado 4. Bueno, la disputa comercial hemos comentado antes. Al final la disputa... esto es un hándicap que puede tener cualquier... Claro, quizás el aseguramiento vía póliza de seguro de crédito, vía factoring, quizás otro de los pegas también, aparte del coste, lo que hemos dicho de las clasificaciones que has comentado también, es el tema de que la disputa, si hay un problema, pues hay que esperar a que se resuelva y luego ya se verá, ¿no? Bueno, otro producto, vamos a ir, el forfaiting, ¿no? Aquí ya incluso cambiamos ya casi de sector, ¿no? Porque el factoring estamos hablando normalmente de ventas recurrentes a los mismos clientes que se clasifican y con esos límites se va factorizando, se va cediendo, financiando, etcétera. El forfaiting estamos hablando más de operación a operación, ¿no? Porque estamos hablando de un descuento por definición sin recurso. Este descuento sin recurso está soportado en documentos financieros que básicamente pueden ser, pues, un crédito documentario o una letra o un pagaré avalado, básicamente serían así. Aunque alguna garantía bancaria de pago también, según como esté redactada, también se podría descontar. Y la compra sin recurso o el descuento sin recurso consiste en anticipar los fondos cobrando los intereses al tirón, de forma que el impago o el posible impago, ese riesgo, lo asume la entidad financiadora, la entidad el forfaiter, ¿no? La entidad financiadora. Aquí, claro, estamos hablando de un producto financiero, pero que nos está permitiendo asegurar el cobro, ¿no? Entonces, los plazos suelen ser largos, pues eso, de 6 meses para arriba, dependiendo qué operaciones, pues hasta los 7 años, ¿no? Las figuras aquí que intervienen, pues es el importador, el comprador, el deudor, el acreedor, que es el exportador. Muchas veces hay un garante, que es un banco del país del deudor, el cedente, que sería el exportador, y la entidad de crédito, que es el forfaiter, ¿no? El intermediario que compra sin recurso los créditos. Bueno, aquí sí que estamos hablando de un sin recurso. Este es un sin recurso sin comillas, ¿no? Yo el factoring sin recurso le pondría alguna comilla, porque hemos visto que tiene unos temas que no cubre, ¿no? El riesgo político, la disputa comercial, tal. Y el forfaiting es absolutamente la venta del riesgo total a la entidad financiera. La única que podría, igual, que podría haber es que hubiera un fraude, ¿no? Entonces sí que podría haber algún pero vamos, el exportador ya se ha quitado de encima ese riesgo
sin ninguna duda. O sea, no tiene... Y el riesgo político, riesgo país, eso está cubierto, el riesgo del deudor, el riesgo de la divisa, si es que es una operación en dólares, se anticipa y ya no tiene ningún... Porque ya el cobro, el titular de ese crédito documentario, de esa letra o de ese pagaré, es la entidad financiadora. Bueno, se basa en la normativa principalmente local, que es la cesión de crédito, los artículos que tenéis ahí, 347 y 48 de Código de Comercio, o los que tenéis ahí de Código Civil. Y si estamos hablando de letras o de pagares, se basa en la ley cambiaria, ¿no? Los artículos que hablan del endoso, ¿no? Entonces, hay una normativa internacional que es además bastante reciente, que es la URF 800, pero realmente no se suele sujetar a la relación entre cliente-banco, ¿no? Luego el banco, si vende ese riesgo a otro banco, entonces sí que busca esa protección internacional. Pero la relación cliente-banco se sujeta a la cesión de crédito, si estamos hablando de un crédito documentario, o al endoso si estamos de la ley cambiaria, si estamos hablando de letras o pagares. Y luego también un CITRAL, la Convención de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, también tiene una normativa, una convención, hay una convención.